Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de su podcast Catapulta. El día de hoy tenemos una invitada especial, Adriana Loyola. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y darte el tiempo de contestar algunas preguntas sobre el emprendimiento. Con la pregunta que nos gustaría comenzar es, en toda tu experiencia, ¿qué tan frecuente es encontrarte con casos de ansiedad por el emprendimiento? Sabes que es común, es tremendamente común el tema de la ansiedad, y no hablamos de la ansiedad tan solo como en el hecho de cuando ya lo están llevando a cabo. Por supuesto que es común que presenten episodios de ansiedad cuando están en el proceso, ya sea porque cada quien tiene una perspectiva de que como de qué es lo que quiere conseguir y en qué tiempo quiere conseguirlo, y entonces no ver resultados, por lo menos los que esperan, genera ansiedad. También genera ansiedad tan solo la idea de considerar emprender. Por ejemplo, formar parte de una actividad laboral de la cual no te sientes cómodo e imaginarte como, sí, claro, lo ideal sería probablemente montar un pequeño, mediano, grande negocio, pensar en todo lo que tendría que llevar a cabo, qué se despierta en mí, todas las soluciones que tendría que dar, si tengo o no tengo la habilidad, y cómo saberse en un terreno que pudiera ser algo desconocido, también despierta ansiedad. No generalmente para todos, es un hecho que hay incertidumbre en la mente de un emprendedor, eso es algo que está como por hecho prácticamente, pero ansiedad, sí, definitivamente se presenta. ¿Y cuál crees que sea el tipo de ansiedad que más nos ataca? No sé, como a algunas personas les da por comer un montón y si no te das cuenta de todo lo que has comido hasta tal vez que vueltas a ver el bote de basura o por comerte las uñas, el insomnio, no sé de qué tantas formas nos puede afectar la ansiedad. Fíjate que algunas personas, en su gran mayoría, no pueden dormir, no descansan, no concilian el sueño, o aquellos que refieren, bueno, por lo menos logro dormir 5 horas continuadas, despiertan y no logran descansar, su cuerpo está, yo creo que más desgastado de lo que estaba previo a que durmieran. La tendencia es que sí hay personas que comen, pero a la gran mayoría les afecta el sueño. El estado de ánimo, la mayor parte del tiempo están súper irritables, cuestionarlos sobre el proyecto es todo un drama. No siempre es conveniente como preguntar porque no todas las personas están encantadas. De repente las relaciones con sus personas cercanas, no con todo el mundo, llámese pareja, si tienen hijos, la familia con las que más conviven, la relación se fractura un poquitito a veces o se pone un poquitito rasposa. Es normal porque evidentemente con el emprendimiento despierta N cantidad de temores que para cada quien son diferentes, porque evidentemente los motivos por los cuales emprenden, cada uno los tiene plasmados desde una perspectiva completamente diferentes, pero en su mayoría no pueden dormir. Perdón. Y algo que es recurrente son una oleada de pensamientos, tal cual como suenan recurrentes, todos cuestionando las habilidades, las capacidades sobre el presente y sobre el futuro. También aparecen algunas incomodidades en el cuerpo, por ejemplo, la piel se puede volver un poco más áspera, el cabello de repente se les cae, no tienen mucho apetito, hay incluso quienes por la ansiedad sus defensas bajan tanto que constantemente tienen gripa, problemas estomacales, irritación en el colon, cosas de ese tipo. Es lo más común. ¿Y existen alguna serie de ejercicios para las personas que nos están viendo o escuchando que estén pasando por este proceso que nos pudieras recomendar? Fíjate que es bien interesante lo que acabas de mencionar, porque el emprendimiento implica iniciar una aventura desde un punto de vista donde yo me quedo como autoridad a cargo de, como la cara y autoridad al frente de un negocio o de algo que va a ser propiamente mío. Y eso, híjole, despierta un montonal de dudas y un montonal de cuestionamientos. Pudieran existir ejercicios como de respiración, la meditación y este tipo de cosas que son muy básicas,
Pero mencionar uno que sea generalizado sería un poquitito complejo, porque si bien yo mencionaba hace un momento que es que emprender para cada quien es diferente, porque es como aceptar que ya soy una autoridad. Es decir, es como trabajo en algún lugar, ya no deseo trabajar en esta persona, no deseo estar bajo el cobijo de una empresa, de un jefe, por ejemplo, de trabajar para el gobierno, lo que tú quieras, y decir, bueno, puedo aventurarme por mi cuenta. Implica aceptar que soy un adulto y que puedo enfrentarme a N cantidad de problemas y que los voy a solucionar uno a otro. Y encima, cada quien se genera la fantasía de esta aventura a la cual voy a iniciar tiene que dar resultados, que es me tiene que generar dinero. Y encima, me tiene que generar dinero, por supuesto que va a despertar dudas personales sobre mi nombre, que es el que está al frente del negocio, y ese mi nombre está al frente del negocio, para muchos es, ¿y si esto no funciona? O sea, si me aventuro y yo voy como a lo grande o a lo medianamente grande y no se parece en nada a lo que yo quiero, ¿con qué cara doy frente a todo esto? Mi ansiedad, mi angustia puede estar determinada por ese temor a con qué cara voy a resolver, con qué cara enfrento la vergüenza que me causa que las cosas no resulten como yo quiera. Hay quien exclusivamente solo quiere dinero y mucho dinero por diferentes motivos, probablemente porque les gusta controlar algo, porque el dinero es una posición de virilidad, aún para hombres, aún para mujeres. Es un tema interesante, pero así lo es. Y son significados completamente diferentes. O sea, lo que a cada uno les despierta, iniciar con un negocio entre poder, liberación personal, demostrar para mí, para otras personas, demostrarle, no sé, hay quien tiene la idea como de, le puedo demostrar al mundo absoluto que soy mejor que no sé cuántas personas, ¿no? Entonces, los ejercicios que cada quien pudiera hacer, se trata más bien de encontrarse y ser honestos con uno mismo e identificar por qué motivos quiero iniciar esto. Preguntarte ese tipo de cosas. Por ejemplo, otros ejercicios típicos para la ansiedad, hay un ejercicio de respiración que es muy, muy, muy básico, que implica hacer ejercicios de respiración, igual los podemos decir, pero si no tienen claro los motivos por los cuales están emprendiendo, esa ansiedad va a aparecer una y otra vez. Y aunque encuentren oportunidad de resolver cosas, probablemente incluso el negocio ya sea un éxito o esté próximo a que sea un tremendo éxito y sea tremendamente aceptado y tengan ese reconocimiento económico que requieren para el emprendimiento. Si lo que se está llevando a cabo no empata con mi fantasía, aún así la ansiedad va a estar presente. Entonces, por ello es importante primero ese tema de honestidad personal, que sería un buen ejercicio, cuestionarme cuál es el motivo de por qué creo que estoy listo para aventurarme. Y tal vez en el proceso de estar sintiendo esta ansiedad, el regresar, ¿no? El regresar a tal vez el momento en que dijiste, lo voy a hacer. Ese día que te despertaste y tal vez, no sé, tenías un ahorro, conseguiste prestado y decidiste comprar y empezar a armar tu negocio y estás un día con toda la atención de pagos, de, no sé si tienes un hijo, pues al hijo no le puedes decir, hoy no comemos, hijo. O sea, eso no puede faltar, pero tal vez tú sí te empiezas a restringir, porque no sé, si salías 3 veces por semana, pues a lo mejor va a ser una vez al mes o tal vez no va a haber salida este mes, y recordarte a ti el por qué decidiste iniciar este sueño y que ya has recorrido un camino y que tal vez ese camino va a ser más largo, pero si tú te esfuerzas y estás ahí constante, va a funcionar, y creo que eso también podría ayudar un poquito a aligerar la ansiedad. Tienes toda la razón, incluso aligera tremendamente la ansiedad ahora que mencionas esto, con como poder regresar un poco tras tus propios pasos. A lo largo de nuestra historia, todos hemos tenido que enfrentar situaciones completamente nuevas. Por ejemplo, el cambio de la primaria a la secundaria, que suena como de lo más normal al mundo, pero para muchos es un encontronazo totalmente diferente de la vida.
Y eso implica que tienes que encarar y resolver con tus propias características algo para lo cual no necesariamente tienes control. Y entonces ayuda muchísimo regresar tras tus propios pasos, recordar en tu misma historia cómo te has enfrentado en diferentes momentos muy básicos, si tú quieres, a situaciones bien adversas, donde no tienes nada a veces, porque cuando emprendes de repente ya invertí todo. Ya lo invertí todo y ahora no me queda más que continuar con creatividad y resolver con lo que tengo, ¿no? Y entonces puedes regresar tras tu misma historia, repito, tras tus mismos pasos y darte cuenta cómo de esta forma también has encarado y solucionado ya mucho de tu vida. ¿Crees que la pandemia ha sido un factor de emprendimiento para las personas? Creo que sí, e incluso he notado que se han aventurado diferentes personas, pero también creo que ha despertado el deseo en un porcentaje bastante interesante. Si bien no son muchos, o sea, sí han estado llevando a cabo emprendimiento, es muy grande el deseo que se ha despertado en diferentes personas por emprender, lo cual resulta bastante interesante. Para las personas que tuvieron que irse a trabajar a sus casas y que para muchos no ha habido un cambio, ¿no? Que ellos siguen de home office desde hace ya casi un año, ¿crees que esto también ha desatado algunos problemas psicológicos? Por supuesto. ¿Cómo cuáles? Entre lo que en análisis se menciona como los disparos de neurosis, que es un fastidio por estar encerrado en casa, de repente la oportunidad de salir y convivir con otras personas que no son los mismos, que es una medida comparativa, es como un punto de referencia entre tú y el otro, eso ayuda como no tienes una idea. También el hecho de estar en casa, en teoría tienes tus herramientas como para trabajar, ¿no? Pero no fomenta tanto la creatividad como de repente salir y tan solo en el recorrido que haces de tu casa al trabajo o de tu casa a la tienda o de tu casa al súper o lo que sea que salgas de tu casa y convivir con otras personas, siempre te despierta puntos de referencia como de posibilidades o de creatividad sobre solucionar mi propia vida, sobre el emprendimiento, por supuesto, sobre generar cosas nuevas. ¿Y cómo podríamos manejar esta situación? No sé, tal vez sí sea recomendable el al menos ir al parque a dar 2 vueltas, porque a veces la monotonía ya también nos encasilla. Mira, me pongo como ejemplo, yo estuve 3 meses trabajando desde casa y la verdad fue muy complejo, porque pues sí, a lo mejor iba por la verdura, pero regresaba, y a lo mejor que lo que en un principio era diferente para mí, porque yo no solía hacer eso entre semana, ya después era mi día a día. Entonces ya no fluía la creatividad, ya también como la falta de socializar, a mí me puso en depresión y de verdad era como, para mí, ahora es chistoso porque yo decía, ay no inventes, ¿cómo es que estoy hecha bolita en la cama? Porque me hace falta convivir con la gente. Bueno, hay que recordar que somos seres sociables y que somos sujetos y estamos sujetados a otro. Entonces el ser humano obligadamente está dedicado, prácticamente es inherente al ser, estar como conviviendo con otras personas. Fíjate que lo que se despierta con el tema de la pandemia, principalmente por este padecimiento, es más un tema de zozobra. O sea, porque la gran mayoría supone en algún momento, previo a que nos mandaran a todos a casa, como sería fabuloso trabajar desde mi casa y no tener que salir, ¿no? Casi despertarme ya desde aquí hago mis cosas. Sin embargo, me parece que no está siendo disfrutable el tema de trabajar desde casa o tener esa oportunidad de lo que te implica incluso hasta no generar gastos de gasolina, ¿no? Ni de tiempo en el traslado, que sería otro beneficio de quedarte en casa. Pero la incertidumbre de no saber, por ejemplo, a la gran mayoría de las personas les redujeron su sueldo como en un 50%, o incluso en la mayoría de las empresas les han dicho, ¿sabes qué? No sabemos si tu empleo va a continuar o no, o tu título de laboral era y ahora pues ya lo tuvimos que cambiar porque tienes ahora 3 actividades más porque algunas personas las tuvimos que dejar ir, ¿no? Y no sabemos si te vamos a dejar ir. Entonces, pues hay mucha zozobra en el ambiente, como tú lo mencionas, que te sentiste con depresión y demás, sí, es un hecho.
La pandemia ha despertado depresión, temores personales, ansiedad, angustia. Las personas que ya tenían una patología crónica como bipolaridad, las personas limítrofe y demás, definitivamente también le están padeciendo y le están pasando terriblemente mal. De repente no poder descansar de ver a la familia, no ayuda tanto. Y de que no tenemos ni siquiera como ese espacio, porque aunque hay personas, por ejemplo, hay familias que sí, la mitad sí puede salir a trabajar, pero la otra mitad no. Entonces se generan problemas de convivencia, porque el que sale está harto de su trabajo, llega todo estresado, y el que está en casa también está harto de estar en casa, de no poder salir a ningún lugar. No sé si de esta manera, en estos vínculos, podría existir a lo mejor, no sé, algún consejo que nos pudieras compartir para no explotar o para que no haya más familias separadas. De entrada, no exigir. Mucho ha sucedido que cuando recién inició la pandemia, la mayoría de las personas decía que estábamos obligados a salir. Por ejemplo, si estás todo el tiempo en tu casa, no sé, con todos los libros que tenías pendientes por leer, te los tenías que aventar todos, ¿no? Y mínimo tenías que aventarte un curso de algo, un diplomado de algo. Si estabas elevado de peso, tenías que bajar de peso porque pues, no tenías excusa, estás en tu casa y tenías que hacer N cantidad de cosas, ¿no? Pero recuerden que estamos en casa y estamos encerrados con nosotros mismos. Cuando salimos y tenemos la oportunidad de hablar con otras personas, esa convivencia con nosotros nos obliga a no tanto a pausar un poco de nuestra historia, pero sí escuchar el diálogo, escuchar la historia de otra persona, me da una pauta para que mis demonios no todo el tiempo salgan a flote. Pero ahora que hemos estado en casa, nuestros demonios todo el tiempo salen a flote. Entonces, algo bien interesante es que están en casa, o sea, la familia está en casa, pero la familia no convive. O sea, está cada uno muy a solas en su recámara o en su espacio o en su mundo personal, lidiando con sus propios demonios, lidiando con su propia incomodidad. Entonces, la realidad es que si estamos sujetados a otra persona, convivir, probablemente incluso hasta con el hecho de hablar de noticias o de hablar de cosas de la casa o simplemente trivialidades porque no tienen siquiera que profundizar, pero el hecho de convivir con alguien en casa nos da cierta libertad. O sea, nos detiene de tener que estar jugando y lidiando con nuestros propios demonios, que al final es lo único que se despierta cuando estamos todo el día en casa y no tenemos tregua porque pues estás de lunes a lunes. ¿Consideras que el emprendimiento y la pandemia son una fusión perfecta para detonar problemas psicológicos? ¿O al menos ha influido bastante en todo este proceso? ¿Sabes? No creo que los detone. Si aparece algo como lo que mencionábamos hace un momento, entre la ansiedad, angustia, depresión, episodios psicóticos, ¿por qué no? No creo que necesariamente sea el emprendimiento, creo que algo propio, o la pandemia, creo que algo propio en nuestra historia personal no ha estado en su lugar y el convivir, el llevar a cabo el tema del emprendimiento, de la incertidumbre, simplemente me da el permiso de recordarme una y otra vez todo aquello que no está bien. O sea, es decir, si aparecen episodios de ansiedad, muy probablemente la persona que tenga episodios de ansiedad con la pandemia, en esta fusión, como muy notorios en la pandemia y con el emprendimiento, previamente ya debió haber tenido episodios. Casi es algo natural porque su personalidad quizá despierta estas dudas en ellos mismos, quizá los cambios como los considera como una amenaza. Hay personas que normalmente así lo sienten, por ellos, por su constitución, no porque realmente no sean hábiles o capaces para ciertos temas, sino porque crecieron con esta idea. Probablemente todo su alrededor les hace saber que su esfuerzo, su trabajo es fabuloso, que su capacidad cognitiva y demás es encantadora y que todo lo que llevan a cabo es realmente exitoso, pero
si su condición por su propia historia tiene esta tendencia, creo que ya existía antes. O sea, no es que necesariamente lo despierte, creo que ya estaba como plasmado como en su ser, en su historia, que este tipo de cosas sucederían. Por ello mencionaba yo importante el tema de conocerse. Por ejemplo, si yo sé cómo me pongo, como en los comerciales, si yo sé cómo me pongo por ejemplo, si yo no puedo lidiar con la crítica y yo me aventuro a emprender y encima del emprendimiento estoy pasando mucho tiempo en mi casa por la pandemia, la verdad es que es muy probable que yo pase mucho tiempo criticándome a mí misma. Y si tengo alguna sugerencia de mejoría, es muy probable que yo incluso me esté criticando esas mismas ideas. Probablemente no se las he dado a conocer a nadie, pero mi tendencia crítica me lleva a ser como muy ruda con mis puntos de vista, y esto por supuesto me va a generar ansiedad que muy probablemente en otro momento de mi vida se había despertado. Entonces, no es tanto que esta situación lo despierte, creo que previamente en la constitución de las personas ya está como determinado, por ello la importancia de conocerse. Yo creo que es lo más difícil, ¿verdad? El encontrarte contigo mismo, y no me refiero a los viajes astrales que luego la gente quiere hacer, sino más el convivir contigo, el aprender a conocerte. Ahí yo creo que es donde nos topamos con pared muchos, al de decir, no, pues sí, la verdad soy muy insoportable, la verdad es que soy terca en estos aspectos, y que nos vuelve un poco complicado el aprender a trabajar con nosotros, porque las ideas de emprender, antes de buscar una sociedad, pues es tú aterrizar el proyecto, pensarlo bien, para después podérselo compartir a alguien más. Nos gustaría saber, Adriana, ¿qué percepción tienes del naturalizar el ir a terapia? El que hace un momentito antes de empezar la grabación platicábamos un poquito de esto, de cómo es el que las personas juzguen mucho a quien va a terapia porque consideran que no están locos o que es para gente loca solamente, y que de unos años para acá ya ha sido un poquito más recurrente. Fíjate que, pues, evidentemente, obvio por la carrera, a mí me parece fabuloso naturalizarlo, pero tiene diferentes puntos de vista. Yo apoyo mucho el hecho de tener un conocimiento propio de nosotros mismos, y eso solamente lo encuentras bajo asistir a terapia y encontrarte contigo mismo. Me parece que es fabuloso porque tienes ese chance de encontrarte con, por ejemplo, pueden haberte dicho, ¿sabes qué? Eres fabuloso en esto, y tú crees que generalmente eres fabuloso con todo. Y entonces puedes tener la tendencia a creer que lo que inicies todo te debe salir perfecto. O bien puede ser que hayas sufrido mucho a lo largo de tu vida y te aventuras a obtener algo, ¿no? Ya sea a través de una empresa, a través de un negocio, aterrizar el hecho de voy a emprender. Pero si yo tengo la idea de que como he sufrido mucho en la vida me lo debe, y esta primera vez que voy a aventurarme debe ser genial y debe ser fabuloso, simplemente me voy a ir contra el piso, no voy a poder con lo que resulte de ello, y esto no se hubiese prevenido completamente si yo conociera de mí que tengo la tendencia a manipular mi propia historia, no tanto como un método de trabajo personal, sino que creo que ya sufrí en el pasado y que ahora la vida me lo debe y no tengo por qué esforzarme. Es importante conocernos porque pues la tendencia es que todos en algún momento seamos adultos, y entonces la vida adulta nos exige N cantidad de temas, pero la vida adulta es como una oportunidad para poder plasmarme como una figura de autoridad. Y entonces lidiar aceptando que puedo ser una autoridad y que yo estoy a cargo de mi vida, de otras personas, que formo parte de un todo, puede causar mucho terror. Y entonces conocerte, entender que probablemente ser adulto no te gusta y que ser adulto te causa el pánico de la vida, entender que
Quizá querías iniciar una aventura nueva, no tanto porque tengas el plan de, ok, estoy listo, estoy preparado, ya lo aterricé, y tengas la idea de que voy a emprender, pero porque no quiero formar parte de que alguien que me diga que tengo un horario, ni tengo que cumplir con reglas, ni tengo que cumplir con quién sabe cuántas cosas, cuando emprender también implica que tú estás a cargo de reglas. O sea, no es como que no las vayas a tener. Emprendes, pero generando otra ideología de reglas, alternándolas con las reglas que ya están establecidas. Y esas cosas solo las entiendes cuando te conoces. Y si te conoces y sabes que es berrinche solo lo que estás haciendo, eso de que yo voy a emprender y solamente es un súper berrinchazo, pues la verdad es que te rescata de meterte en muchos problemas, de creer que la vida es injusta contigo. También ir a terapia es fabuloso porque a veces somos muy tercos y no entendemos, o sea, se tienen muchos como memes y logos de que solo los que les va bien son los que insisten en todo, ¿no? Pero también tienes que considerar, y esto solamente lo entendemos cuando nos conocemos, que a veces nosotros tenemos ciertas tendencias a no poder aceptar la crítica. Y esto lo suponemos muchos como no soy una persona entendida. Y esto también nos despierta situaciones como me voy a aventurar y voy a encontrar la solución de la vida y demás. Entonces, por ello me resulta fabuloso la oportunidad de conocerte, de saber quién eres. Creo que el poder absoluto que puede tener un individuo no está siempre en reconocer cuáles son mis habilidades. A veces nos volvemos tremendamente personas poderosas, incluso desde lo emocional, cuando entiendo de qué pata cojeo, qué es lo que me lastima, porque entonces yo estaré anticipado a si lo que estoy viviendo es real o es una suposición más de mi propia historia, y entonces me podré hacer cargo porque ya sé que yo soy así, y eso es invaluable. Sí, creo que es como, no sé, es algo muy bonito el saber quién eres. Creo que es como lo básico, y el saber el proceso que necesitas, o que ya saber, ¿no? Ya sé que primero me voy a sentir nerviosa, pero después voy a estar muy feliz del camino que he recorrido. Entonces, creo que también el entender eso, esas etapas emocionales que vivimos nos va abriendo caminito un poco a poquito. Yo les puedo decir que el aprender a conocerte no es sencillo, es un proceso, y día a día vas descubriendo cosas nuevas en ti, pero es el mejor regalo que te puedes hacer, el conocerte, y no hay mejor forma que ir a terapia. Y bueno, ya vamos a pasar a nuestra sección final del programa. Son una serie de preguntas rápidas y tú me tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente. Yo te doy las opciones realmente, y tú nada más me dices cuál es tu favorito. ¿Sale? ¿Estás lista? Sí. Aquí vamos. ¿Luna o sol? Luna. ¿Chivas América? América. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Psicoanálisis o psicopatología? Psicoanálisis. ¿Terapia en línea o presencial? Presencial. ¿Café o té? Café. ¿Frío o caliente? Frío. ¿Freud o Kant? Híjole, yo iría por los dos. Uno nada más. Demonios, no puedo ser una traidora. Freud. ¿Perro o gato? Perro. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana, por el tiempo, por compartirnos todas estas experiencias y consejos para todos nuestros seguidores. Esperamos volver a tenerte con nosotros, ya que nuestros seguidores y todas las personas que nos estén viendo nos compartan temas de interés para que ellos también descubran y aprendan contigo. Ay, gracias. Ha sido todo un gusto la experiencia. Mil gracias por la invitación, y con todo gusto estaré de vuelta. Además de agradecer el tiempo que nos has compartido el día de hoy, Adriana, también nos gustaría saber si estás de acuerdo en que compartamos tu número de teléfono para que las personas que están interesadas o que están comenzando estos procesos te puedan contactar. Sí, con gusto. Sí, por supuesto. Mi consultorio, ya sea decidan con consulta en línea o presencial, el consultorio está en Chapalita, y pues en línea fabuloso, cada quien desde su espacio. Sí.
Muchísimas gracias. Entonces, para todos los interesados que nos hagan llegar algún mensaje directo por Instagram, nosotros con gusto lo estaremos compartiendo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio.